Eh, Hola. vale. Bueno, yo voy a hablar de terapia social con personas mayores desde la intervención centrada en la persona, ¿vale? En cualquier momento, cualquier circunstancia que veáis, levantáis la mano, intentáis contactar como veáis. Yo os intento ver aquí a todos y todas, ¿vale? En la pantalla, lo me la he puesto grande para poder tener dos pantallas y poder veros ahí, ¿vale? Si veis que de vez en cuando soy un ruido, alguien que está así como que molesto y demás, bueno, deciros que es que tengo mis dos hijos que están por aquí dando vueltas, que al igual que Víctor, están todos esperando que llegue a las 6 de la tarde para ver España-Alemania, que es lo que nos pasa aquí en Europa, sobre todo a los españoles y a los alemanes, ¿Y quién que ese partido ganará? está 4-0 España, 5 fuera de juego de Álvaro Morata. Yo ya he puesto la alternativa, lo digo, ¿vale? Lo digo por si acaso se escucha alguna voz o lo que sea, porque están ellos conmigo aquí, ¿vale? Y simplemente vamos a empezar la ponencia. Yo intento hacer una ponencia un poquito dinámica y rápida para que luego al final podamos empezar con los diálogos y con las conversaciones. Pero bueno, por eso mismo, podéis ir escribiendo las preguntas dentro del chat. Como yo sabía que me tocaba hacer a mí mi presentación, directamente me he puesto ahí mi foto para que me vieran. Bueno, decir que soy Gabriel Ángel Cano, Ángel, dos veces Ángel, soy trabajador social, vivo en Talavera la Reina, una ciudad de la provincia de Toledo. Además, soy antropólogo con máster en antropología aplicada y con un posgrado de grupos de ayuda mutua, donde trabajé o me formé en lo que era la terapia social y sobre todo de cortes humanistas. Tengo distintas formaciones que he ido realizando con el tiempo para ir trabajando, para poder ser terapeuta, pero además tengo ya 22 años de profesión y desde el minuto uno que empecé a trabajar me di cuenta, pues trabajar en un piso que de gente que salía de la cárcel, que el trabajo social, si era algo, era terapéutico. O sea, por medio de la entrevista, yo trabajaba con personas que querían dejar la cárcel y solo a base de trabajar con ellos y distintas preguntas y demás, pues ellos iban concienciándose de todo lo que podían hacer para poder hacer este cambio. Os dejo ahí mi canal de YouTube, que es, bueno, en YouTube ponéis Gabriel Ángel Cano y ya está. El de Instagram, también en Facebook y en Thread, que es la nueva plataforma esta que tenemos dentro de Meta, ¿no? Y, y poco más. Me tocaba trabajar o quería empezar a trabajar desde la vertiente mucho más, ¿cómo decir?, ética, porque íbamos a hablar de la atención a personas mayores, pero también íbamos a hablar de la atención a personas, ¿no? Entonces, quería empezar mi ponencia emulando a una persona que, bueno, un filósofo como puede ser Immanuel Kant, ¿no? Donde hizo un cambio grande en lo que era la ética de la atención a las personas o, a la te- o de, sobre todo la filosofía, donde él decía que había que tratar al hombre como un fin y nunca como un medio. Como que cuando nosotros trabajamos desde el trabajo social, todo lo que hagamos nosotros tiene que ir hacia la persona y no desde la institución. Por desgracia, muchas veces se ha trabajado viendo qué recursos tenemos y a partir de ahí intentamos intervenir. Y lo que yo cojo desde Kant es la parte de que debemos de dejar de lado toda esa parte de la institución y empezar a pensar a la persona y qué es lo que quiere la persona conseguir desde la propia institución que estamos trabajando nosotros, ¿vale? Bueno, da el pasado y no ha pasado. Vale. Eh, yo la dinámica que quiero trabajar hoy o donde quiero poner mi punto es en una metodología que hay de atención en las personas mayores, que se está trabajando mucho aquí en España. No sé si el resto del mundo está llegando esta forma de trabajar, que es la atención integral y centrada en la persona. Desde los últimos 10 años se ha metido mucho en esta forma de trabajar, que lo que viene a decir un poquito esta forma de trabajar es que cuando una persona mayor necesita una atención especializada, lo primero que debemos de ver es qué es lo que quiere hacer o qué es lo que quiere conseguir esta persona mayor. Hacia dónde quiere ir, cuál es su proyecto de vida y ponerla a ella en el foco de la atención. Lo que mejor nos viene a la sociedad para las personas mayores es tenerlas una residencia,
Parecía que antes era la forma de trabajar, por lo menos en España. Lo que mejor nos viene es tener una residencia donde cojan 300 personas, porque así tenemos como todo más controlado. Lo que mejor nos viene es tener un horario rígido dentro de la propia residencia, de la propia institución, para que nosotros podamos organizar mejor el personal. Lo que mejor nos viene a nosotros es que haya los menos utensilios, los menos trastos dentro de una casa o dentro de una vivienda de mayores, una residencia de mayores, porque nos facilita a nosotros el trabajo. Y lo que mejor nos viene a nosotros es que podamos tener un espacio donde vayamos aparcando a las personas para que estén allí y no nos interrumpan, ¿no? Esa parecía que es la forma que tenía de trabajar con el trabajo de las personas mayores, o sea, con la atención a personas mayores, y la atención integral y centrada a la persona viene a cambiar ese sistema, viene a cambiar esa forma donde dejamos de mirar a la institución y lo que empezamos a buscar es la persona. Una frase que parece ahora como que desde cuándo hemos dejado de mirar a la persona, desde cuándo el trabajo social ha empezado a mirar a las instituciones, no a la persona, desde cuándo el trabajo social ha mirado los recursos económicos que tenemos para atender, pero que si vamos viendo en la forma en que se han ido construyendo las actividades o las acciones para las personas mayores, y hablo siempre desde España, vemos que sí que existía esa forma de que nos hemos olvidado de preguntar a la persona cómo quiere que le atendamos. Este modelo viene a trabajar desde el principio de la personalización y la individualización. Es un modelo mucho más costoso en recursos, es un modelo mucho más trabajoso en cómo llegar a implementarlo, pero tiene esa parte de cada persona va a ser tratada con las necesidades que tiene cada persona. Y a cada persona le vamos a dar los recursos que necesite esta persona adaptados a la persona y nunca al revés, que la persona se adapte a la institución. Con ello queremos garantizar la autonomía, la independencia y la calidad de la persona mayor. Para nosotros es importante que esa persona mayor, cuando necesite la atención de distintos recursos, siga siendo partícipe de todo lo que quiere ser ese proyecto de vida. Siga teniendo la autonomía, la independencia para poder tomar decisiones y que nunca eso se vea mermado su calidad del mayor. A veces hablamos del servicio de domicilio o a veces hablamos de comidas a domicilio o de servicios a domicilio para que la persona no abandone su hogar, y nunca vemos de que a lo mejor sí que tiene que abandonar su hogar, pero tenemos que construir otros hogares donde esas personas puedan nombrar hogar a donde van viviendo y no puedan llevar un centro. Características que tiene la atención integral y centrada en la persona. Se actúa según las capacidades, las habilidades, gustos y deseos de la persona. Vamos a centrar toda la intervención en ello, ¿vale? En las capacidades, las habilidades, los gustos y los deseos que tiene la persona y ese proyecto de vida que quiere tener para el futuro. Además, buscamos que tenga un estilo de vida saludable, sabiendo que todo lo que tenga que ver con el envejecimiento activo y saludable, con todo lo que tenga que ver proteger la salud desde un buen estilo de vida, ¿vale? Va a condicionar para que pueda tener esas capacidades y esas habilidades durante más tiempo. Así como eh, que vamos a llegar a que la persona pueda vivir o pueda alargar su vida y sobre todo que vaya perdiendo las capacidades poco a poco. Todo esto implica o todo esto contiene una vertiente muy importante que es que la persona se debe implicar en su propio proyecto, que la familia se debe de implicar en su propio proyecto y que el profesional debe entender que su labor no es solo la de la persona que sabe hacer las cosas, sino que también es que deja que pueda entrar la familia y las personas para poder realizar ese proyecto de vida. Además, se busca la socialización del mayor. Una de las cuestiones que tenemos que tener también bastante presente en esto de la atención integral y centrada en la persona es que la persona mayor, no porque vaya cumpliendo años, se va apartando de la sociedad, sino que tenemos que intentar integrarla mucho más a la sociedad. Tenemos que intentar que esta persona pues, vaya al cine, vaya al teatro y que nosotros adaptemos los espacios y los lugares en el cine y en el teatro para hacerlo. Bueno, espera un segundito, viene mi hijo, no se lo quiere. Ya está, estoy terminando.
os pido perdón, pero que el pequeño está por aquí. Y además cuenta o tenemos que formar a los profesionales en una forma diferente de metodología, en una forma diferente de intervenir. Porque a veces, y sí que esto lo veo yo mucho en los profesionales que vamos viendo, el etnocentrismo a la hora del atender, ¿no? De que vamos buscando los profesionales en cómo acomodar nuestro trabajo para que sea fácil y a veces no pensamos en la otra persona. Y cuando pensamos en la otra persona, pensamos desde nuestra propia visión. Hago un ejemplo muy claro, ¿no? El hecho de entrar a una residencia, no entrar a una residencia o decidir dejar la casa para una persona mayor es una especie, es un momento muy traumático. Es como empezar a concebir que llega tu muerte. Como que ya se ha acabado mi proyecto de vida independiente y ahora a partir de ahora voy a ser una persona dependiente de otras personas. Luego puede vivir 8, 10, 15 años, pero es aceptar ese cambio, ¿no? A partir de ahora, para cualquier cosa que yo quiera hacer, voy a depender de otra persona. En España se ha trabajado mucho la ley de dependencia, que hablaba Loli en la ponencia de hace dos ponencias, y se trabajó mucho la autonomía. O sea, entender la diferencia entre autonomía y dependencia. La dependencia es cuando tú no puedes hacer las cosas y dependes de otros para poder hacerlas. Y la autonomía es la capacidad de tomar decisiones de hacer cosas. Con lo cual, si yo quiero ir de viaje y no tengo dependencia o interdependencia para poder ir, necesito que otra persona me pueda ayudar y dependo de otro para poder hacer la actividad. Aunque la autonomía sería en que yo tenga esa capacidad de poder hacerlo. Y ahí es donde estamos nosotros los profesionales para dotar de recursos a estas personas para que sigan haciendo su proyecto de vida. ¿Qué es lo bueno que recibe desde esta forma de trabajar para la persona mayor? Primero, la satisfacción por ser parte, ¿vale? Por poder participar en la programación. No es dónde quieres ir, sino siéntate con nosotros y vamos a organizarlo. Nosotros como profesionales somos los que les vamos a ayudar a que puedan conseguir esas actividades, esas acciones. Aquí en España se hablaba también de el personal de referencia o de acompañamiento que va a hacer que esa persona pueda seguir disfrutando de su proyecto de vida. Lo que buscamos es favorecer la continuidad de su propio proyecto de vida. ¿No? Decir, yo decidí con 5, 10, 15 años cuál va a ser mi proyecto de vida, ha ido cambiando distintas cuestiones, pero bueno, yo ya he ido marcando y cuando he ido cumpliendo años, pues he ido modificando ese proyecto de vida, pero de pronto me veo en que se me corta la oportunidad de poder seguir disfrutando y estoy abocado a vivir en una residencia de mayores, en un centro de mayores, porque yo ya no puedo hacer ese proyecto de vida. Y a lo mejor el que la persona sea parte de las decisiones que se van a tomar le pueden ayudar a aceptar ese nuevo rol que tiene, pero sobre todo es importante, le va a ayudar a seguir luchando por lo que le queda de vida. Y como he dicho antes, un beneficio importante es mantener la autonomía de las personas, ¿vale? Aunque sean personas dependientes, buscar que en todo momento ellos tengan esa capacidad de poder tomar las decisiones. Hablaba al principio de Immanuel Kant sobre la ética que tenemos que ver desde el trabajo social y hay una cuestión que hace ya mucho tiempo estamos trabajando desde los servicios sociales y el trabajo social que tiene que ver con la ética de los cuidados, ¿no? O sea, dar un paso más allá y sacar del ostracismo lo que es el cuidado de las personas en general, donde en España, que es lo que yo conozco, generalmente a las personas se las ha cuidado mujeres y siempre en una esfera totalmente privada, ¿no? A los niños los cuidaban las madres, a las personas mayores les cuidaban siempre las mujeres y siempre en una esfera privada, nunca era público esa esfera, ¿no? Con esta atención integral y centrada en la persona, lo que queremos buscar es que también hay que trabajar desde que los cuidados son para todos, que una sociedad que trabaja en cuidar a sus personas es una sociedad muy evolucionada, que el cuidar a las personas mayores tiene que ser algo público, tiene que ser algo que tiene que estar en el eje de todas las políticas de un Estado. En este caso hablamos de personas mayores, pero sería también de personas menores o personas dependientes, y que debería ser dar un paso adelante los hombres y empezar a trabajar como que el cuidado es algo universal que ejercen hombres y mujeres en un ámbito público.
Pero es que en un paso más allá, es decir, y aceptar que nos cuiden. En esto de la ética del cuidado va en que podemos cuidar o debemos de cuidar, pero también aceptar que nos van a cuidar en algún momento. Con lo cual, vamos avanzando en estos cambios de paradigma para poder que las personas sean las que van decidiendo sobre todos estos, digamos, cambios o de todos estos cuidados que va a tener. El profesional dentro de estos cuidados, dentro de esta ética, va a tener una relación totalmente horizontal. ¿Vale? La persona mayor sabe lo que quiere y lo que necesita. Y el profesional acompaña a la persona en su proyecto de vida. Lo que nosotros estamos buscando con este tipo de trabajo tiene que ver con que yo no sé dónde tiene que ir, ¿no? Sino que yo le doy también la titularidad a la otra persona y le digo, oye, ¿dónde quieres ir? Y yo te voy a ayudar a llegar, ¿no? Yo me acuerdo cuando estudiaba al principio de trabajo social, hace ya mucho tiempo, cuando empecé a trabajar con presos, ¿no? Que veía como había profesionales que decían, no, lo que esta persona necesita es tal cosa. Y yo preguntaba, pero bueno, pero esa persona no lo ha verbalizado, no se le ha preguntado, no se le ha preguntado qué es lo que quiere, ¿no? No, pero venían y decían, bueno, es que mi experiencia, es que yo ya lo he visto todo, es que, pum. Y yo me quedaba con un poquito parado porque no era la visión que yo tenía desde el trabajo social, sino que yo que tenía una visión de trabajo social de acompañamiento. Oye, ¿dónde quieres ir? Pues quiero ir allí. Vale, pues te acompaño y por el camino todas las vicisitudes que veamos, todos los escalones, todos los agujeros, todos los tropiezos que vayas a tener, yo te voy a acompañar para poder hacer todo, o sea, todo el proceso hasta que tú llegas a conseguir lo que estamos pretendiendo, ¿no? Entonces, mi trabajo es ser ese bastón de esa persona que quiere llegar a algún lugar y no esa persona que le cogen volandas y le lleva a ese lugar. Yo creo que la sociedad también está cambiando tanto como que hasta la propia medicina está haciendo estos cambios de intentar involucrar mucho más a las personas en sus propios procesos y vemos que cuando se meten o se involucran a la persona en los procesos son más efectivos. Cuando una persona quiere dejar, por ejemplo, una situación de necesidad y él es parte de todas las soluciones que se van a poner en marcha, tiene una sensación de yo lo estoy logrando. Con lo cual es una persona proactiva, una proacción al cambio. En cambio, cuando hemos acostumbrado a estas personas que el profesional del trabajo social lo hacía, es como que va por detrás, va a remolque de lo que le diga el trabajador social y generalmente se va dejando aconsejar y decir, bueno, pues si no salgo de la situación, si el trabajador social no puede sacarme, pues es que no podré salir de esta situación, ¿no? No, debemos de ir dejando ese cambio, ¿no? Y que nuestra relación sea totalmente horizontal con la persona que estamos atendiendo. Y cómo el trabajo social actúa dentro de la atención integral y central a la persona. Tenemos muchas formas en las cuales dentro de esta profesión, o sea, dentro de esta metodología, podemos formar parte. Dentro de esta metodología nosotros podemos intentar nosotros el poder cambiar y todos los conocimientos que tenemos nosotros poder incluirlos dentro de esta propia atención y esta metodología, ¿no? Ahora veremos algunas de ellas y iremos hablando. La primera, las historias de vida. Cuando hablamos con personas mayores, en muchos de los casos nosotros no podemos trabajar. Y como no podemos, o sea, en muchos casos nosotros no nos conocemos. Y no los conocemos porque a lo mejor es la primera vez que los vemos ya cuando tienen 60 años. Una de las cuestiones que podemos hacer primarias es intentar eh, conocer su vida. Para eso nosotros empezaremos a trabajar desde las propias historias de vida para poder conseguir conocer toda la información. Las historias de vida nos vienen para dos cuestiones muy importantes. Una primera, para ver todas las capacidades que ha tenido la persona, todas las decisiones que ha tomado, le podemos conocer cómo ha ido involucrando su vida, cómo se relaciona su vida con el resto de la gente, cómo ha ido tomando decisiones y teniendo distintas circunstancias en su propia vida. Pero hay una segunda parte que podemos tener en este caso que tiene que ver con que las historias de vida nos van a dar en el tiempo una visión bastante importante de cómo ha sido esa sociedad. O sea, porque la historia de vida no vamos a conocer una persona sola, sino bastantes personas. Y con eso vamos a tener lo que es una historia más o menos comunitaria. Lo digo porque yo en el barrio en el que estoy,
me dio por hacer historias de vida de las personas con las que estábamos trabajando en un proyecto de envejecimiento activo y al final terminamos escribiendo un libro sobre cómo las personas habían venido aquí al barrio a vivir y cómo cada persona con 20, 25 años había emigrado desde su lugar de nacimiento, de sus pueblos, en un éxodo que hubo en España desde el pueblo, de lo rural, a las ciudades y vinieron a construir el barrio, ¿no? Y que nadie era del barrio que había nacido en el barrio, sino que se había construido el barrio. Y de cómo esa gente que venía de fuera de una forma comunitaria y común fue trabajando a tal punto que años después, todas se consideraban del barrio y ya no tanto de los pueblos de donde habían venido, gracias a cómo habían compartido sus propias historias y cómo unos y otros se habían ayudado, ¿no? Entonces, a partir de ahí, les devuelves también de que si en algún momento de su vida han sido capaces de concluir o concretar o crear un barrio, tienen esas capacidades de sobra para seguir trabajando en el futuro para el proyecto de vida que le vayan quedando. Otra cuestión que podemos trabajar dentro de esta atención integral y centrada en la persona eh, tiene que ver con la terapia social. La terapia social, aunque hablamos muchas veces de lo que es la terapia social, la terapia social de las personas mayores, parece que las tenemos de lado, como que las personas mayores no van al psicólogo, no van al trabajo social clínico, no van al terapeuta, al psicoterapeuta, pero las personas mayores, en muchos casos, por su propia experiencia, por sus propios cosas que han pasado, por las circunstancias que han tenido en la vida, han ido teniendo muchísimos, eh, digamos, hechos estresantes que se suelen llamar, han tenido pérdidas de familiares, pérdidas de trabajo, las familiares se han ido, se han quedado solos, han perdido a su pareja, que ahora lo veremos un poquito después también. Pero muchas veces han ido asumiendo todo ese tipo de carga emocional y no se les ha dado una oportunidad de poder trabajar esa carga emocional. Y al igual que hay una simbología, ¿no? De que cada vez que una mala noticia, cada vez que un hecho estresante llega y nos pega en la madera, digamos, se nos clava un clavo, nosotros podemos quitar ese clavo. Y una vez que quitemos ese clavo, siempre se va a quedar, donde ha habido ese agujero, se va a quedar como una marca, ¿no? Se va a quedar una cicatriz. Y a veces las personas mayores, cuando llegan al final, tienen muchísimas cicatrices, de las cuales no siempre se han ido trabajando. Yo me acuerdo de centrarme o sentarme con personas mayores a hablar, ¿no? Y en momentos clave empezar a contarte sus situaciones, sus vivencias, y en momentos clave poder recordarlas y venirse abajo, llorar por cosas que pasó hace muchísimo tiempo y que en aquel momento no lo había dado, no se había podido parar a poder pues darse ese espacio, ¿no? De emotivo de ver lo que estaba pasando. Y años después, pues deciden en un momento determinado, pues abrirse, sacarlo, ¿no? Y 2 días después, 3 días después de haber estado hablando sobre ese hecho, eh, la persona venir y verla con otra cara, ¿no? Verla mucho más feliz, verla descargada, ¿no? Ha habido ocasiones de, pues porque la misma vida, por lo menos aquí en España, pasaba, ¿no? Habíamos vivido, venimos veníamos de una guerra civil, luego se instauró una dictadura durante muchísimos años y donde, bueno, había una forma de entender la vida totalmente diferente y era como que da igual lo que te pasara en la vida, tenías que tirar para adelante, tirar para adelante, tirar para adelante, ¿no? Y un hecho y otro hecho y otro hecho hacía que las personas mayores pues tenían, digamos, algo ahí como un callo, ¿no? Un callo en el corazón que luego cuando te ponías a hablar con ellas lo recordaban. A veces me decían, en algunas personas que hablábamos de las historias de vida, te estoy aburriendo con mi historia, ¿no? Y yo decía, no, no me estás aburriendo. Primero, que me estás ayudando a entender mi país por todo lo que ha pasado. Y segundo, mi trabajo es ayudarte, ¿no? Mi trabajo es estar aquí y ver cómo vamos trabajando esa parte. Es muy interesante trabajar todo ese tipo de cuestiones con las personas mayores, porque al igual que vivimos una sociedad, siempre entenderme a la gente que no es de aquí de España, que yo siempre hablo en la relación de España, ahora es muy normal o se está volviendo algo mucho más normal que en chavales de entre 16 y 25 años vayan a terapia. Y lo vemos tan normal como que esa normalización tiene que ver con que gente de mi edad, que tengo hijos de esa edad, ante cualquier situación, voy para que vaya a terapia.
y estamos gestionando niveles de estrés, de ansiedad, eh, que antiguamente no te dejaban gestionarlo porque era como que no se puede llorar, tienes que ser fuerte, si te ha pasado esto, levántate y tira para adelante. O sea, era como que todos se tenían que quedar en ese callo que digo que hay al final, ¿no? Entonces, cuando una persona de pronto, ¡pum!, lo habla y le preguntas y dices, qué a gusto me he quedado, ¿no? Personas mayores que parece que es muy serias y a lo mejor es que detrás se están escondiendo situaciones tan complejas que cuando se abren lo pueden contar en espacios seguros, tiene esa capacidad tan buena de decir, me he quitado este peso de encima. No he solucionado el problema, pues es antiguo, pero por lo menos le he podido hablar, ¿no? Esto de la terapia también se trabaja con el tema de la pareja, ¿no? Cambios a pareja, afrontar otros retos, acompañar. Aquí en España hay una cosa que llamamos que es el nido vacío, me imagino que se dice a todo el mundo, que es de buena a primera las personas, y más en España, que un adolescente, o sea, un hijo o una hija se va de casa en torno a los 30 años. Entonces, si con 30 años tuvo al hijo y con 30 años se va, la persona que tiene ya 60 años es cuando de pronto deja o su casa vuelve a estar otra vez vacía de hijos, ¿no? Y llega el reencuentro muchas veces de la pareja, el volver a revivir cosas que antiguamente han pasado, que hemos dejado de lado, hemos dejado en stand-by por cuidar a los hijos y que yo creo que ahora no se está haciendo así, ¿vale? Que ahora hablo y hablo de mi experiencia, como que ahora nos damos más importancia en la pareja y a veces de alguna forma u otra buscamos espacios para seguir viendo la pareja dentro de la propia familia. Pero antiguamente no era así. El hombre a trabajar, la mujer a cuidar y a veces se perdía lo que era la pareja. Bueno, pues en eso perder la pareja, dentro de la atención integral y centrada a la persona y mediante la terapia social, podemos encontrarnos con personas que en un momento determinado no se habían planteado cuál era su proyecto de vida, porque su proyecto de vida era cuidar a los niños. Y de pronto se van los niños y se encuentran vacíos. Y a veces tenemos que trabajar con ellos. Tengo compañeros en un proyecto actualmente de trabajar la soledad en personas mayores y muchas de las soledades tienen que ver con este proyecto de vida que estoy hablando hoy, que a lo mejor soy muy pesado y que tiene que ver que ya he cuidado, ya he terminado, ya me he jubilado y ahora qué. Y le empiezas a hablar de el ocio y tiempo libre, de que en pareja pueden viajar, de que pueden disfrutar el uno del otro, de ir todos los días a desayunar y a comer churros si pueden, etcétera. Actividades que le ha visto y dicen, ya, pero es que yo con mi marido he estado mucho tiempo sin hacer cosas de estas. Y le encuentra encontrarse otra vez como pareja. Y a veces hay que ayudarles a que prueben, que hagan cosas, que se vuelvan a enamorar otra vez como cuando eran jóvenes, ¿no? Pero también tenemos que intentar compartir, seguir trabajando para socializar, romper esos mitos de que la persona mayor tiene que estar en su casa. No, con 65 años, personas pueden encontrar a otras personas para hacerse amigos y construir nuevos proyectos, como el proyecto puede ser ir a gimnasia y luego irse de vacaciones juntos. El proyecto no tiene que ser muy a largo plazo, puede ser un proyecto cercano, concluir o construir una asociación de personas mayores que les guste la petanca y hacer campeonatos de petanca, ¿no? Pues ya tienen un día a día donde hacerlo. Y todo esto tiene que ver con escucharlos, como digo, a ellos y que nosotros como profesionales les ayudemos a que vayan construyendo este tipo de acciones. No pongamos mañana para todas las personas mayores baile, no, centrémonos, mira, cuento un caso y es que nosotros hace poco nos quedamos con una vivienda de mayores y cuando yo llegué a la vivienda de mayores, como ya como técnico que me tocaba trabajar de esta visión y tenía que trabajar con las profesionales que estaban trabajando allí, al igual que con las personas que estaban viviendo. Pregunté, venga, vamos a hacer gimnasia, vamos a hacer alguna actividad. Y me decían, no, pero si estos no quieren hacer nunca nada. Digo, bueno, nosotros vamos a hacerlo y vamos a animarlos para que ellos puedan venir. No, no, aquí les ha dicho muchas veces, oye, ¿queréis que hagamos pintura? Y no han querido. Digo, no, no, es que yo no voy a preguntarles si quieren hacer pintura. Y yo voy a llegar un día y vamos a hacer un taller para ver cuáles son sus motivaciones y sus gustos para a partir de ahí intentar trabajar poco a poco para que ellos se vean reflejados en las actividades que podamos realizar. Cuando empezamos a trabajar con una educadora social que entró dentro del centro y empezó a escucharles, empezó a conocerles, empezó a ver sus vivencias, empezó a trabajar, cuando ha pasado un año de esta educadora,
¿vale? Le veías como de 16 personas que estaban viviendo, 14 estaban participando. Le pregunté a las trabajadoras que estaban allí. Y esto, dice, "Uy, pues pensábamos que no iba a pasar porque nunca había pasado, ¿no? O sea, ya tenemos una concepción de que las personas no van a hacer nada, pero bueno, cuando empezamos a investigar, cuando empezamos a hacer que ellos se acerquen a nosotros y empezamos a programar de forma conjunta con ellos, ¿no? Otra cosa que empezamos también a hacer es que ellos pudieran elegir el menú. Decían, pero si van a elegir el mismo, bueno, pues que elijan el mismo, pero que tengan la oportunidad. Cuando pasó 4, 5, 6 meses, ya venían con propuestas. Oye, que hace mucho que no como tal cosa, a ver si algún día podemos poner en el menú esta cosa. Una vez que dan la oportunidad que puedan compartir, dejan de ser las personas que reciben los servicios para ser las personas que programan los servicios, ¿no? Y en esto de compartir nos pasa mucho. Tenemos la concepción de que cuando te haces mayor no vas a hacerte amigos, no vas a seguir por ahí, ¿no? Pero vemos que cuando le damos la oportunidad de colaborar y de hacer distintas actividades, las personas mayores se unen y vuelven a tener nuevos proyectos. Está claro que una de las cuestiones más importantes que podemos trabajar tiene que ver con los duelos y aceptar las pérdidas de las personas cuando te encuentras en situaciones de hombres o mujeres que han vivido con su pareja alrededor de 40, 50 años, ¿no? Y de pronto pierden, ¿no? Y empiezan. Me acuerdo en una situación que estábamos trabajando igual, que era una mujer que había muerto su marido y se tiró muchísimo tiempo no aceptando la muerte del marido y hubo que trabajar volviendo a recuerdos, volviendo a preguntas, si alguna vez habían hablado cuando faltara el otro, y a partir de hablar desde la propia terapia, la persona nos iba diciendo, sí, me acuerdo que cuando proveamos de cuando estoy el uno el otro, pues el otro iba a hacer no sé qué, o iba a hacer el otro, si habían hablado alguna vez de la falta del uno y del otro, y a partir de ahí la persona que fue una mujer vio viendo cómo sí que se habían planteado porque cuando llevas tantos años viviendo, pues en algún momento te planteas, bueno, y cuando no esté yo, ¿qué pasará, no? Y ella fue viendo, ¿no? Y qué cosas te gustaban hacer que antes no pudiste hacer o que puedes hacer ahora, qué cosas te ofrece tu entorno que tú puedas cambiar para poder utilizarlo, ¿no? Y con el tiempo, el trabajo de poder escucharla, entender qué es lo que le gusta, qué es lo que le motiva, va haciendo que esa persona se vaya involucrando mucho más en su propio proceso y empiece a levantarse y a programar. Hasta tal punto que un día fuimos a llamarla, oye, que queremos hacer una entrevista. Y dice, wow, es que tengo, mira, he quedado con no sé quién, he quedado con la otra persona, he quedado con el otro, pum, pum. Y hablando con los hijos, bueno, en este caso con una hija que había, dice, ¿qué tal? Dice, bueno, yo es que a mi madre se había metido en mi casa con mi padre tanto tiempo que no la conocía a amigas, ¿no? Y ahora se ha apuntado a la Asociación de Mujeres y a la Asociación de Mayores del pueblo y siempre está haciendo algo, está con amigas, si no va a pasear, van a comprar juntas, dice, bueno, ha cambiado situación, ¿no? Y vemos que eso es un proceso que se inicia desde el trabajo social, desde la terapia social y en esta metodología que tiene que ver con la atención integral y centrada en la persona. Otro proceso que podemos trabajar como profesionales del trabajo social y la terapia tiene que ver el envejecer activamente, ¿no? Ayudar a que las personas se vayan adaptando a los cambios. Eso nos cuesta mucho. Me acuerdo cuando las personas decían, no, es que las personas mayores se vuelven muy, muy rudas, se ponen muy... Bueno, pues de pronto cosas que tú podías hacer ya no puedes hacer, nos cuesta aceptarlo. De pronto pues te cuesta, quieres menos jaleo, pero está el jaleo ahí, quieres hacer menos cosas y está todo ahí, ¿no? Pues nosotros, desde este punto de vista, nos centramos en, bueno, vamos a ver qué podemos hacer o qué podemos trabajar, qué os gustaría hacer para que podáis encontrar esa acción nueva dentro del envejecimiento activo, ¿vale? Podáis aportar toda la información que habéis tenido. Hay personas que tienen un bagaje profesional muy bueno y que cuando se hacen mayores pueden plantearlo, no pueden decirlo. Y eso a veces se hace de tener una conversación tranquilamente con ellos. ¿Cómo hacemos? Muchas veces llegamos taller de habilidades. Yo en casa preparo un montón de cosas y os las traigo. Yo me he llegado en un grupo de 20 personas y sentarme y decirme, ¿qué has traído para hacer? Digo, ¿cómo que he traído para hacer? Sois vosotros las que me tenéis que pedir a mí. Ah, pues nosotros, ¿qué vamos a hacer? Lo que tú digas. No, venga. Vale, pues lo que yo diga. Cada persona me tiene que dar 5 euros. Hombre, eso no. Entonces, ¿qué es lo que queréis hacer? Aquí habéis venido, ¿no? Y tras unos 40, 50 minutos o una hora, empezaron a ver qué es lo que realmente querían. ¿Qué hizo eso? Que la gente se involucrara en hacerlo. Mi trabajo fue poder hacer lo posible.
Pero tras esa terapia grupal que hicimos, esa forma de trabajar de forma conjunta, donde ellos pudieron aportar qué es lo que querían hacer, empezamos a trabajar desde ahí. ¿Cómo funcionaba antiguamente? A un profesional le contratan y le dicen tienes que hacer envejecimiento activo en tal sitio. Cuando llega allí, va con un montón de actividades, de hacer círculos, de hacer cuadrados, sin antes, previamente antes, haber visto con qué persona va a trabajar. Y en muchas ocasiones, sin ver las destrezas que teníamos, ¿no? Nosotros en estos talleres, que han sido muchos años que hemos estado trabajando, hemos realizado salidas de rutas andando. Hemos creado un libro de juegos tradicionales. Tenéis que ver a las personas entre 65 y 80 años volviendo a jugar a sus juegos de la infancia, ¿no? Sobre todo la alegría, la forma en que te lo cuentan. Pues nosotros jugábamos con un palo, le tiramos así, vamos a hacer el palo, ¿no? Y claro, un día entero a ese juego, ¿no? Y irse a su casa súper divertidos porque habían conectado con su niño, habían desbloqueado recuerdos de la infancia, ¿no? Y lo más importante, ¿no? Estaban disfrutando de su proyecto de vida todavía y eran ellos los que estaban haciendo las circunstancias. Bueno, pues sí, creamos esos libros, un libro de historias de vida, donde nos contaban cuando eran pequeños y que luego cuando terminan todas estas acciones, se presentan delante de todo el mundo y dicen, mira, esto lo estamos haciendo nosotros y como queda en un libro, queda para la posteridad, ¿no? Entonces, trabajar en envejecimiento activo, pero que ellos decidan qué es lo que vamos a hacer. Está claro que nosotros tenemos las herramientas, pero que sean las personas las que decidan dónde ir, ¿no? Y lo de la participación. Esto cuesta mucho a veces en una sociedad en la cual muchísimas personas se han acostumbrado a que todos lo han dado hecho. Ha ido a los sitios y esto se hace así, esto se hace de una forma, esto y otro, y costarle. Cuento el caso de que les dije, estaba hablando de participación, de lo importante que era que tomaran decisiones, de que pudiéramos votar entre todos, de que las cosas que se llegaran al final era bueno sacarlo por consenso, pero si no había consenso había que ser por votación. Y le digo, bueno, tú imagínate que tenemos que cambiar las farolas de vuestro municipio, poder elegir cada uno las farolas, ¿no? Poder participar en cómo son las farolas. Me dice, no, no, para eso está el ayuntamiento, que vamos a estar nosotros aquí eligiendo el color de las farolas, ¿no? Bueno, pues costó muchísimo, pero con el tiempo, cuando veían que decían alguna actividad y eran capaces de sacarla para adelante, se colgaban su propia medalla, ¿no? Entonces me acuerdo en un pueblo, que encima fue en el pueblo donde mi madre vivió su juventud, en Alcañizo, no tenía una pista de petanca. Todos los pueblos de alrededor tenían pista de petanca, pero en ese pueblo no había pista de petanca, ¿vale? Entonces, claro, tú hablabas con el alcalde, ¿por qué no hay pista de petanca? Porque nadie juega a la petanca. Hablar con los mayores, ¿por qué no juegas a la petanca? Porque no hay pista de petanca, ¿vale? Pues se trabajó porque crear una pista de petanca es muy, muy barato en un ayuntamiento, 4 bloques y ya lo tiene. Se trabajó en hacer la pista de petanca, el ayuntamiento lo metió, hizo su pista de petanca, los mayores empezaron a jugar a la petanca e hicimos un torneo donde se invitó a distintos pueblos de alrededor para celebrar que tenían una pista de petanca, ¿no? A veces cuando no tienes el recurso no juegas a las cosas. Cuando no tienes el recurso juegas a las cosas. Bueno, pues en el pueblo al final ese pueblo ya tiene su pista de petanca y va trabajando. Y gracias a que ellos participaron en poderlo. A partir de ahí se les dijo más cosas que podáis trabajar, un parque de gimnasio de personas mayores, o sea, distintas cosas que pueden hacer. Y de ahí se ha ido trabajando que ellos participen, que puedan llegar a tomar las decisiones. Y una cosa importante que intentamos transmitirle dentro de esta metodología y dentro de todas las sesiones, reuniones y entrevistas que hacemos es que la tecnología no es una cosa de jóvenes, la tecnología es una cosa de personas que la estén viviendo en ese momento. Cuando vino el WhatsApp, a mí me pilló con una edad, a mis hijos no habían nacido cuando vino el WhatsApp, pero cuando vino otra tecnología yo tenía otra edad y sí que la accedí, ¿no? Y cómo la tecnología viene y la podemos hacer uso de ella. Está claro que nos puede costar más porque no entendemos el proceso de cómo funciona y nos puede costar más entender, pero entrar. Pero está WhatsApp, está Facebook, está hacer una videollamada como estamos haciendo ahora mismo y poder hablar con cualquier lugar del mundo, ¿no? Y tenemos que trabajar para que ellos puedan hacerlo. Bueno, pues para hacer ello, a mí en algunas circunstancias me ha costado
2 y 3 charlas y alguna reunión y alguna entrevista, ¿no? Para convencer a la persona que al final accediera, ¿no? Porque a las personas mayores les cuesta mucho y si te dicen al principio que no, bueno, no, 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 es mi sensación, ¿no? Que al principio dicen que no, 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 y de pronto un día entran y te dicen, joder, ¿por qué no habré entrado antes, no? Me iba dando cuenta que lo que tenían era mucha vergüenza de acceder a las nuevas tecnologías, verse de forma patosa y que alguien se pudiera reír de ellos, ¿no? Entonces, cuando te dedicas tiempo a trabajarlo, a acercarlo, a ver lo bueno que tiene, tampoco vendiendo, o sea, decir, yo no vendo WhatsApp, sino que vendo que puede conectarse con sus familiares, se pueden enviar fotos, pueden crear grupos de trabajo, grupos de amigos y al final puedo utilizar una herramienta bastante interesante para ello, ¿no? Entonces, tenemos que hacer y seguir construyendo y que ellos lleguen a las nuevas tecnologías. No son mayores para poder utilizarla. Solo aquellas personas que a lo mejor tengan un deterioro cognitivo son las que las que no van a utilizar este tipo de herramientas, pero la edad no es para tomar las herramientas. El hecho es de que hay mucha gente que con 70 años sigue estudiando en la universidad por el placer de estudiar, no porque vaya a trabajar de ello, ¿no? Y bueno, he ido un poquito rápido, así porque yo quería llegar aquí al final, dar las gracias a todos y todas los que habéis llegado y dejar un espacio ahora para empezar un debate, preguntas. Yo no voy a decir, como he visto, que encendáis la cámara, eso ya es vuestra algo que queráis o no queráis, pero sí que ahora es el momento de empezar a hablar, discutir qué os ha parecido esta forma de trabajar. Sé que he ido, vuelvo a repetir lo mismo, esto daría para mucho o para un curso grande de cómo utilizar nuestra técnica de entrevista, la terapia social dentro del trabajo con personas mayores y además dentro de una metodología que es la atención integral y centrada en la persona, donde necesitamos muchas horas de trabajo para que la persona entienda que ella es la que tiene que llevar las riendas de su vida y que nosotros posteriormente somos los que tenemos que facilitar que esa persona pueda conseguir los objetivos, siempre, claro, que sean alcanzables, ¿no? El profesional también tiene que ser consciente de que no todo en la vida se puede alcanzar. Y nada, muchas gracias y os dejo ahora que cualquier pregunta que queráis, aquí estamos.